A 60 años de la muerte del gran ídolo mexicano Pedro Infante, aquella muerte trágica acontecida el 15 de abril de 1957, se cumplen exactamente 60 años de aquel suceso trágico, de aquel suceso que conmovió y que cimbró a todo un pueblo, a todo el pueblo de México, sin respetar esferas sociales, clase media, clase alta, clase baja, artistas, gente de los medios intelectuales, académicos, estudiantes. El pueblo entero lloró la trágica muerte de Pedro Infante. Y sin embargo, a 60 años, hoy nos podemos preguntar, ¿realmente ese suceso, el 15 de abril de 1957, murió realmente Pedro Infante? Y nos hacemos la pregunta precisamente porque hay bastantes evidencias de que en realidad el gran ídolo mexicano no murió ese trágico 15 de abril de 1957, y es precisamente donde nos vamos a enfocar a hacer una descripción de ese suceso lleno de anomalías, lleno de irregularidades forenses, que para la época pues es necesario renombrar que se dejaron de hacer muchas investigaciones a profundidad en el caso de ese fatal accidente en el cual pereció Pedro Infante junto con el capitán Vidal y el mecánico Marcial Bautista y dos civiles más, en donde cayó el avión en aquel suceso tan trágico en Yucatán. Y realmente podemos mencionar que a 60 años podemos decir a ciencia cierta que la supuesta muerte de aquel ídolo o del ídolo mexicano Pedro Infante se trata de un crimen imperfecto, un crimen el cual a 60 años hoy podemos mencionar diversas situaciones por las cuales hay bastantes evidencias de que el ídolo mexicano hay una alta probabilidad de que no murió ese 15 de abril de 1957. Y hoy más que nunca, a través de las redes sociales, hoy más que nunca, a través de gente y de testigos que conocieron a un personaje, el cual se dijo y se nombró en su momento por parte de las personas que lo conocieron, que era el mismísimo Pedro Infante. Nos referimos precisamente a Antonio Pedro, ese personaje misterioso que murió el 22 de junio del 2013 a la edad de 95 años, y que hay muchas evidencias y que hay muchas cuestiones a resaltar de que se trata precisamente, hay una alta probabilidad, en más del 90% de que se tratase precisamente del gran ídolo mexicano. A 60 años, por lo tanto, podemos mencionar que el crimen imperfecto de Pedro Infante aconteció el 15 de abril de 1957 a las 7:45 de la mañana en aquel avión Consolidated matrícula B4J Liberator, el cual era un avión de la Segunda Guerra Mundial que se estrelló en la ciudad de Mérida a las 7:45 de la mañana, cuando el ídolo mexicano iba como copiloto del capitán Vidal y también como tripulante iba el mecánico Marcial Bautista. Y según la versión oficial, el avión perdió altura a los pocos minutos de despegar rumbo a la Ciudad de México, y que en esta situación cayó sobre una propiedad particular y llevando a cabo una desgracia, perdiendo la vida a los tres tripulantes y dos civiles, una mujer de apellido Rosell y otro jovencito también que perdió la vida en ese suceso trágico. 5 muertes, y entre ellos el gran ídolo mexicano. Y podemos mencionar que
El avión, como dice la versión oficial, perdió altura y se estrelló. Y tenemos que mencionar también que el cadáver de Pedro Infante, según la versión oficial, quedó irreconocible y que su cuerpo quedó por atracción de los tejidos reducido a 75 centímetros, en el cual, según un informe forense de la época, recibió fracturas de columna, de pelvis, de tibia y peroné y diversas lesiones traumatológicas en cráneo. La versión oficial menciona que nada más por la esclava que se le encontró al supuesto cuerpo de Pedro Infante, en la cual la esclava traía su nombre, esa es la única evidencia forense por la cual en ese momento el gobierno dio por hecho de que se trataba precisamente de Pedro Infante. Porque aún así, analizando la versión de Carmen León, que era una persona que estaba en el aeropuerto de la ciudad de Mérida para el momento de que despegaba el avión rumbo a México, que era la que controlaba los vuelos en este caso. Según versiones y que hemos estudiado a profundidad, al principio mencionó que fue el mismo Pedro Infante el que pidió permiso para el despegue y reconoció ella misma en los primeros informes que se trataba de la voz de Pedro Infante. Sin embargo, después, a los pocos meses, después cambió su versión diciendo que realmente había sido obligada en su momento a decir esa versión de que era la voz de Pedro Infante, pero no estaba completamente ya en su versión segunda de que realmente se trataba la voz de Pedro Infante pidiendo autorización para el despegue, lo cual nos da como situación de consecuencia de que el gobierno, en este caso, fue la que obligó a la controladora del vuelo a dar la versión de que era Pedro Infante el que iba y el que había pedido autorización para el despegue. Asimismo, por la época, en aquella época de 1957, jamás se hizo una investigación seria y tomando en cuenta que las pruebas de ADN pues son más recientes en este caso y no había una situación para hacer a profundidad estudios forenses para reconocer el cadáver que desde el punto de vista de la versión oficial pues quedó totalmente irreconocible. Como decimos, por atención de los tejidos quedó reducido a 75 centímetros. Asimismo, esas irregularidades de lo que es la no identificación plena, repito, no identificación plena del cadáver y que se dio por hecho un supuesto totalmente irrelevante como la esclava de oro de que se trataba del ídolo mexicano, pues echan por tierra hoy a 60 años de ese fatal accidente la versión oficial. Asimismo, sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México en un ataúd, el cual fue cambiado al llegar a la Ciudad de México para darle lo que son las exequias de velación en un ataúd. Fue cambiado por uno de color gris, en el cual se llevó a cabo todo lo que es el sepelio en el Teatro Jorge Negrete, el cual sabemos históricamente de que pasó un desfile de mar de gentes y de compañeros artistas para darle el último adiós al ídolo de Guamúchil, Sinaloa, en este caso a Pedro Infante. Cambiar de ataúd y sellarlo, ese es otro de los puntos importantes para analizar lo que es las irregularidades. El gobierno dio la versión de que se tenía que sellar por completo el ataúd para lo que es la velación y que no podía, en su caso, los familiares abrirlo para nada debido a que el cadáver había quedado totalmente irreconocible y que por sanidad y por cuestión de situaciones familiares para que en este caso no hubiese impresiones fuertes, el ataúd iba a quedar totalmente sellado para que no se pudiera abrir. Otro de los puntos importantes a tomar en cuenta, no se permitió la apertura, en este caso, del ataúd. No hubo a profundidad, por lo tanto, una autopsia, una necropsia forense, sino que fue de manera superficial la situación forense que se llevó a cabo en la necropsia. Por lo tanto,
queda de antemano el antecedente, no es un secreto de que no se llevó a cabo una identificación plena, ni odontológica, ni por otras cuestiones forenses, que para la época pues había otras posibilidades de hacer una investigación a profundidad para reconocer el cadáver y no se llevó a cabo. Asimismo, fue enterrado en el Panteón Jardín ese año de 1957, a los pocos días después del fatídico 15 de abril del 57, y queda para la historia precisamente este hecho y este acto de la irregularidad de la muerte en aquel fatídico accidente del ídolo mexicano Pedro Infante. Y no es hasta, sino después, en 1983, donde ya hemos comentado en otros videos y que en redes sociales también por medio de otras personas, los cuales han narrado lo que es esta información, pues hemos dado a conocer que en 1983 aparece un personaje misterioso llamado Antonio Pedro, que sale cantando y participando en películas como extra al lado de personajes como Piporro, como Antonio Aguilar, en la película Viva el Chubasco y en la película de Frida Naturaleza Viva, donde Antonio Pedro, un personaje, empieza a tener una relevante participación, en este caso como extra, y que hoy decimos relevante por la cuestión de la importancia que tiene este hecho en 1983, debido a que se dio a conocer a finales de los 80 que este personaje ya empezaba a retomar un poco de fama y un poco de cuestión misteriosa en los ámbitos medios de la vida social del Distrito Federal y del interior de la República Mexicana, de que este personaje de nombre Antonio Pedro, nombre artístico, tenía la voz idéntica y la edad idéntica y las características fisionómicas y antropométricas idénticas, en este caso con todo y cuestiones de cicatrices en el mentón y en la barbilla y en la frente, de lo que es el ídolo mexicano Pedro Infante. Y es así, en este caso, que también participa en la película El Sinaloense junto a Cruz Infante, el hijo, en este caso, de Pedro Infante, y que a la postre sabemos de que cuando Cruz Infante tenía planeado dar a conocer que su padre, Pedro Infante, no había fallecido aquel 15 de abril del 57 y que lo iba a hacer público, de forma misteriosa le acontece lo que es un accidente automovilístico donde pierde la vida. Y este hecho pues marca como relevante precisamente que hubo por ahí situaciones irregulares, las cuales llevaron a lo que es a gente que no tenía, en este caso, ninguna situación para permitir que Cruz Infante diera a conocer que su padre, Pedro Infante, estaba vivo y que próximamente lo daría a conocer, y no alcanzó a realizarlo debido a este misterioso accidente que le aconteció. Asimismo, Raúl Velasco, este personaje de Siempre en Domingo, que en su momento reconoció, primero que nada, cayó en contradicciones al reconocer en un programa en Siempre en Domingo de que Cruz Infante era el hijo de Pedro Infante debido a su gran parecido a su padre, en este caso a Pedro Infante, y que después del accidente o después del homicidio, sabemos que es un homicidio el que se llevó a cabo contra Cruz Infante, sale de forma totalmente irresponsable, de nueva cuenta, Raúl Velasco en un programa diciendo que siempre no era Cruz Infante hijo de Pedro Infante. Sabemos que Raúl Velasco tiene un parentesco, tiene una relación familiar precisamente con Miguel Alemán Velasco. Raúl Velasco tiene nexos familiares. Desde siempre fue en un principio puesto en este programa televisivo, como bien sabemos, porque Televisa, en este caso la familia Alemán, tiene muchos nexos de
de cuestiones activos o de cuestiones de la formación desde sus principios, desde sus orígenes de Televisa, en el caso de el hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés, su hijo el junior Miguel Alemán Velasco, pues es una parte fundamental en lo que es las acciones de Televisa y la relación con los Azcárraga. Y sabemos que Raúl Velasco no nos extraña de que por órdenes de Miguel Alemán Velasco el junior fuera, se le encomendó precisamente el realizar esta incongruente afirmación de que Cruz Infante no era hijo de Pedro Infante, debido a que, como mencionamos en otros videos, hay un problema fundamental que se sabe, un secreto a voces que ya es cada vez más grande, más amplio, de que Miguel Alemán Velasco y Pedro Infante y el mismo Miguel Alemán Valdés tenían en común una mujer, que es precisamente Christian Martel, aquella francesa ex Miss Universo de 1953 y que a la postre también tuvo alguna situación sentimental con el ídolo de Guamúchil, Sinaloa, Pedro Infante, y que esto fue una de las cuestiones que se comentan de lo que le pudo haber acontecido precisamente esta situación del accidente del 15 de abril de 1957 y su desaparición forzosa en este caso. Esta película de Pedro Infante, en el caso de la de Pedro Infante Vive de 1991, es otro de los puntos importantes en la cual se realizó, que marca una situación de que Pedro Infante había la posibilidad de que estuviese vivo a la par que el programa 10 años atrás en la chicharra de Chespirito, donde también se plasma la vida o el accidente fatídico que no tuvo lugar a la muerte de Pedro Infante y que sobrevivió. Es decir, tanto Chespirito como muchos actores y artistas lo sabían. Tan es así de que de una forma u otra, como no se podía comentar de forma directa, pues lo mencionaban de una manera, en este caso, por medios artísticos. En el Teatro Jorge Negrete se presenta Antonio Pedro en 1991 y de esta forma también queda como relevante que pocos actores, pocos artistas pueden presentarse ahí. Y es Antonio Pedro invitado a llevar a cabo un homenaje a Pedro Infante, donde se presentaron grandes artistas de la época, en los cuales, según sabemos, versiones oficiales, testigos de buena fuente, de que la gente que estuvo presente ahí, gente de los medios artísticos, repito, sabían que era Pedro Infante, Antonio Pedro, el que estaba presentándose en el Teatro Jorge Negrete aquel octubre de 1991. Las anécdotas, en este caso, en los años de los 90, mucha gente que conoció a Pedro Infante y ante los rumores, pues empezó a frecuentar los lugares en los cuales se presentaba Antonio Pedro cantando, y tuvo la oportunidad de que muchas personas se acercaron con él, personas que conocieron a Pedro Infante para verificar realmente si se tratase de la misma persona, y lo corroboraron. Muchos de ellos corroboraron de que las anécdotas que tenían con Pedro Infante, el mismo Antonio Pedro se las hizo saber, reconociendo precisamente los acontecimientos que vivieron con él, lo cual es otro de los indicios de que Antonio Pedro era Pedro Infante. Y es precisamente gracias a las redes sociales, gracias a Rubén Martínez, gracias a Cuco Leiva, gracias a otros personajes como el doctor Javier Silva, de que en base a todo lo que es estas redes sociales del Facebook, de YouTube, hoy en día se sabe de que Antonio Pedro, este personaje misterioso, tenía todas las características y todas las cualidades y todo lo que es, a pesar de que ya estaba con una edad ya madura, avanzada, en este caso de que se trataba precisamente del ídolo mexicano Pedro Infante. TV Azteca en su momento también lo invitó a participar, en el cual se le hizo una entrevista por parte de Pablo Latapí y Rosa María de Castro, en los cuales después de forma sorpresiva ya no continuaron en los días subsiguientes en la investigación debido a represalias y amenazas por parte de gente poderosa que todavía está en contra de que se dé a conocer la verdad.
y ya no lo volvieron a sacar, en este caso, ni la investigación en TV Azteca. En la televisión de Aguascalientes, de igual forma, salió en su momento Antonio Pedro. Ahí reconoce él de forma indirecta que es Pedro Infante al dar a conocer que era compadre de José Alfredo Jiménez y que a su vez en su momento lo llevó a su casa para llevar a cabo una participación importante. Antonio Pedro, lejos de ser un imitador que puede conocer un imitador 5, 10, 15 canciones ensayadas, durante lo que son sus eventos, él sabía todas las canciones, en este caso de Pedro Infante, ya, como decíamos, una voz similar, con un timbre similar, aunque ya cansado, ya no la misma potencia, pero se puede percibir en los videos que pueden ustedes observar en YouTube, de que mucha gente como que lo quería poner a prueba, pidiéndole canciones un poco antiguas, no muy famosas, en este caso como otras tantas que tiene Pedro Infante, y sin embargo, al momento de que se las pedían, Antonio Pedro las recordaba y las cantaba. Por lo tanto, eso es otro de los indicios fundamentales para dar a conocer de que un imitador no podía en su momento conocer todas las canciones que Antonio Pedro sabía de manera eficiente, como si se tratase del mismo Pedro Infante. Sus características fisionómicas, por lo tanto, y antropométricas nos dan a conocer que se trataba de la misma persona. No puede existir una persona con todas estas características, con todas estas cualidades, y se pueda llamar un imitador. Si así lo fuera, sería Antonio Pedro una obra milagrosa de la naturaleza, debido a que las características de la edad, las características antropométricas, las características de la voz, las características de un examen caligráfico forense, las características de su estatura, de su complexión física, de las cicatrices, su cercanía con personajes, en este caso que frecuentaron a Pedro Infante, artistas y personas, las negaciones y las contradicciones de Raúl Velasco, las anécdotas que Antonio Pedro sabía de Pedro Infante, la relación con Pepe y Ángel Infante, con Luis Aguilar, con Cantinflas, con Pedro de Urdimalas, con Chespirito, que sabía y que sacó un programa, la película de Pedro Infante Vive, su participación en el Teatro Jorge Negrete, el expediente jurídico boicoteado por parte de la PGR, en el cual Pedro Infante, Antonio Pedro, estaba haciendo una posible situación para unir estos dos personajes, y que la PGR lo evitó y lo boicoteó por órdenes de más arriba. Las cicatrices y las medidas y la voz, todo en este caso concuerda con que Antonio Pedro es Pedro Infante. Por esta razón, hoy en día, este hecho, a 60 años de aquel acontecimiento trágico del 15 de abril de 1957, podemos decir que este crimen imperfecto se convirtió en una desaparición forzosa, acontecida el 15 de abril de 1957, y que hoy, a 60 años, poco a poco se ha dado a conocer, y este movimiento crece día con día de una forma cada vez más significativa. Y es por ello que invitamos a las personas, en este caso, a que se documenten, y que no nada más por cuestiones de fanatismo lo nieguen, y que se niegan precisamente a reconocer que Pedro Infante pudo haber sido o pudo haber librado aquel fatídico accidente en 1957, y que repercute, si una persona pudiera haber sido Pedro Infante, ese es Antonio Pedro, con un 95% de probabilidades, en este caso, como acabamos de comentar, en todas las características que aquí de forma resumida comentamos, así como en otros videos que hemos realizado. El crimen imperfecto, por lo tanto, del gobierno, un crimen que se convierte hoy en día en una desaparición forzosa, que tenía como inicio un crimen de Estado contra Pedro Infante por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas, por cuestiones de movimientos secretos como la masonería, por cuestiones de líos de faldas, repercute precisamente en que hay
personas o que hubo personas que estaban interesados en desaparecer al gran ídolo mexicano y que en Antonio Pedro le salió fallido este movimiento.